sigue mucha polémica sobre la creación de la Guardia Nacional, que va a conjuntar a 3 policías. La polémica principal está radicando en quién debe dirigir la corporación, si un mando militar, como lo está proponiendo Andrés Manuel López Obrador, o un civil con una carrera policial. Vamos a conocer más detalles sobre este tema. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer hace unos días su Plan Nacional de Paz y Seguridad, que pondrá en marcha al iniciar su administración. Entre las medidas que tomó está la creación de una Guardia Nacional. Vamos a integrar a las corporaciones policíacas, a la Marina y al Ejército. Va a haber una Guardia Nacional. Ahora es un desastre porque cada corporación hace lo que considera. Va a haber una Guardia Nacional porque son 240,000 soldados, 50,000 marinos. Estamos hablando de una fuerza de 300,000 elementos, más las policías estatales, municipales. Las vamos a integrar y de manera coordinada vamos a actuar. Por eso estoy hablando de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional será una institución policial conformada por la Policía Militar, Policía Naval y personal de la Policía Federal para crear un solo cuerpo de seguridad y así combatir al crimen organizado. La propuesta considera que esté encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo que se intenta es precisamente que atienda o fortalezca esquemas de delitos de ciertas características o delitos de alto impacto, sobre todo en zonas o regiones del país donde hiciera falta precisamente la presencia o el actuar de esta Guardia Nacional. El término de Guardia Nacional ya existe en la Constitución mexicana. Sin embargo, era una figura no utilizada. Ahora, el grupo parlamentario de Morena busca rescatar este término y adecuarlo, por lo que presentó una reforma a 13 artículos de la Constitución para echar a andar esta nueva institución. Habla de la integración de una Guardia Nacional como algo novedoso, como cuando no lo es, ¿no? Cuando ya Benito Juárez hablaba de la Guardia Nacional, ¿de dónde van a sacar, pregunto yo, 50,000 elementos, ¿no? 50,000 elementos en donde se habla de que van a meter a la Policía Naval, a la Policía Militar, y dice el señor Durazo, algunos de la Policía Federal. Si la idea es que esta Guardia Nacional quite o sustituya a la policía como tal, 133,000 elementos nos corresponden por región, dividida entre 32, y verá usted el número tan escaso de policías que vamos a tener trabajando. Algunas de las reformas a la Constitución son que los policías militares y navales quedarán sujetos a las leyes civiles. Los detenidos bajo ninguna de las circunstancias podrán ser trasladados o resguardados en instalaciones militares. La Guardia Nacional fungirá como auxiliar del Ministerio Público, es decir, bajo su mando y conducción. Para que pueda funcionar esta Guardia Nacional, tendría que haber un cambio de paradigma con respecto a la capacitación y formación de los elementos, tanto del Ejército como de la Marina Armada de México. Con la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública tendrá un papel secundario. Será un ente solo para generar inteligencia, pero todo estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que la Policía Federal dejará de existir, ya que solo algunos elementos, los más preparados, formarán parte de la Guardia Nacional. Pues hay mucha incertidumbre, mucha preocupación sobre qué va a pasar, qué van a hacer, sobre todo porque dijeron que algunos nada más iban a pasar. Entonces muchos estamos en la incertidumbre de que qué va a pasar con las prestaciones que todos tenemos. Se habla de que existen aproximadamente 240,000 soldados, 50,000 marinos y 40,000 policías federales. Según el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, esta Guardia Nacional estará conformada en primera instancia por 150,000 elementos de estas 3 corporaciones. Yo les daría un voto de confianza. Primero, que conozcan cuál es el problema, qué tipos de delitos tenemos por zonas, por regiones, por municipios y por estados. Luego que nos digan cómo los van a combatir, pero con hechos. Cintia Coleote,
Imagen Noticias, Puebla. Yo creo que finalmente, y dice bien Adolfo Caram, lo más importante es darle un voto de confianza a esta corporación. Y dice algo muy importante, tienen que conocer las distintas realidades de México. Sí, hay una realidad de una delincuencia generalizada, correcto, pero al final del día, esa delincuencia tiene rostros distintos, operadores distintos, formas distintas, circunstancias distintas en cada zona del país. Andrés Manuel, algo de lo que ha hablado desde el momento en el que gana la elección, es de regionalizar el país, de atender los diversos problemas, el problema del campo, hoy el problema de la inseguridad a partir de las realidades muy particulares de cada una de las regiones. Es un tema complejo, es un tema al que los distintos sectores de la sociedad, los medios, los expertos en seguridad, los expertos en temas de derechos humanos, apenas le están dando el golpe, todavía no se logra entender del todo. Yo creo que lo que va a ocurrir es que en los próximos días el gobierno electo, el presidente electo, van a tener que dibujar todavía con mucha mayor claridad cómo va a operar, qué alcances, diferencias todavía mucho más marcadas. Se entendería que esta policía militar, esta Guardia Nacional, es distinta propiamente al ejército, con una formación sí militar, pero con reglas muy claras. Sí. Es un tema que gira en torno a no salir a las calles a luchar contra quien sea, le toque con el narco, a quien le toque, al narco o a quien le toque. Como nos los está sucediendo ahorita. Así es, sino más bien es un tema de ir a proteger a la población. Es decir, hay una diferencia enorme entre llegar a agarrarte a golpes o, en su caso, darte la vuelta y proteger a la población. Recuperar las ciudades, recuperar los espacios. Yo así es como lo entiendo. Yo así es como entiendo la diferencia entre una y otra. Pero sí, yo creo que como sociedad mexicana necesitamos todavía una mayor explicación y sin duda va a ir ocurriendo poco a poco. Es un proceso, no va a ser inmediato, no es el 1 de diciembre cuando él asuma. 3 años, dijo. 3 años en lo que esto se va conformando poco a poco, la generación de un cuerpo de seguridad distinto a los que tenemos en México, y cualquier cosa, Janet, que se haga en este país en materia de seguridad tiene que ser, claro, bien recibido, ¿no? Y debe, como decía Caram, debe recibir un voto de confianza. Y medir los resultados, ¿no, sí, claro, Juan Carlos? por supuesto. Ir viendo que sea factible, que esté funcionando, que le vayan haciendo adecuaciones si es que no encuentran los resultados, porque de repente los sexenios pasados implementan, Calderón su lucha contra el narco y su estrategia Peña Nieto, ninguna de las dos funcionó, pero así las dejaron avanzar 6 años y en lugar de mejorar, empeoramos. Pero ¿sabes cuál es el tema? Que desgraciadamente terminamos por satanizar al ejército y a la marina en nuestro país, y ellos no tuvieron la culpa. No, para nada. O sea, ellos les dijeron, sal y dales, y vas, y no había leyes que los regularan, que los protegieran. No, y las bajas del ejército también son altísimas. Altísimas. Muchos no había, murieron. Fue lánzate a los golpes. No, pues nuestra cifra de muertos por la guerra contra el narco y por la inseguridad como tal está gravísima en temas de civiles, en temas de pues del daño colateral que así le llamaron, y en temas de militares también, Juan Carlos. Creo que nuestras cifras se andan dando ahí con países que están en guerra. Que están en guerra, efectivamente.